Entonces, el día de hoy vamos a empezar a ver todo lo que es control de calidad interno, la monitorización del error aleatorio. Recuerden que la idea es que cada vez que nosotros nos encontremos, yo les dejo una pequeña tarea, ¿sí? Yo les dejo una pequeña tarea, la pequeña tarea que tenían en la clase pasada era poder realizar un ejercicio de especificaciones de desempeño analítico basados en el estado del arte. El objetivo de esas tareas que yo les dejo no es aquí presentarla, claro, la pueden presentar y yo gustosa caramba de tenerlos aquí, pero es para que implementen, ¿listo? Entonces, hoy quiero también dejarles alguna tarea de esta parte de control de calidad interno para que ustedes vayan implementando en sus laboratorios, ¿listo? Preguntas, dudas, pueden canalizarlas por medio de Wordfen para poder, digamos que este curso pues sea muy aterrizado a sus laboratorios, ¿listo? Entonces, vamos a ver que el día de hoy tenemos 5 temas, ¿listo? Vamos con una introducción, unas características y definiciones de material de control, unos criterios para el manejo del material de control, cómo es ese control de calidad, el paso a paso, vamos a ver 6 pasos para implementar ese control. Obviamente, yo les decía en la clase pasada que tenemos que ver el control no como ese material que yo paso, sino como parte, ese material de la estrategia de control de calidad. Entonces, hoy vamos a ver algunos decálogos y algunos buenos hábitos en el análisis del control de calidad que van a aportar a su estrategia de control de calidad. ¿Listo? Entonces, todo lo que vamos a abordar hoy en la clase va a aportar de manera positiva y de alto impacto a la estrategia de control de calidad interno que tienen implementada o que van a implementar en su laboratorio de hemostasia. ¿Listo? Entonces, empecemos. Siempre que nosotros vamos a hablar de estadística, nosotros abordamos las variables. Recordemos que en nuestro laboratorio hay 2 tipos de variables, unas variables cuantitativas y unas variables cualitativas. Recordemos que las variables cuantitativas son aquellas que expresan valores numéricos y por eso pueden ser discretas o continuas. Las variables que más empleamos en el laboratorio son las variables continuas. Por ejemplo, si yo hablo de PT en segundos, yo digo 12.3, 12.5, INR 1.23, 2.85, 3.52, ¿listo? Esas son variables continuas. Entre tanto, las variables discretas son las que van a los conteos. No sé si ustedes recuerdan cuando a uno en primaria le enseñaban variable discreta, número de hijos, que le decían, usted puede tener 1, 2, 3, no puede tener 1.5 ni 2.3 hijos. ¿Recuerdan? Las discretas son eso, las que van al conteo, muy utilizadas en preanálisis y posanálisis. ¿Por qué? Porque en esos procesos yo cuento errores. Entonces, por ejemplo, muestras hemolizadas, 1, 2, 3, 4. Errores en transcripción, 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Entonces, son variables discretas. Digamos que en nuestro enfoque que vamos a trabajar el día de hoy, nos vamos a ir a las variables continuas. ¿Listo? Es decir, aquellas que determinamos en el laboratorio por medio de mediciones y que son, digamos que cuantitativas. ¿Listo? Mediciones cuantitativas. Tenemos también variables cualitativas y en el laboratorio básicamente tenemos 2 tipos de variables cualitativas, las nominales y las ordinales. Las ordinales determinan un orden. Por ejemplo, número de bacterias, entonces una cruz, 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces. Por ejemplo, en gestión pretransfusional, una cruz, 2 cruces, 3 cruces, ¿listo? Estas son ordinales. Nominales son las que agrupan algunas características y pueden ser o dicotómicas o politómicas. Generalmente utilizamos más que todo las dicotómicas, reactivo no reactivo, positivo negativo, presente ausente. Y las politómicas, por ejemplo, cuando hablamos de reactivo no reactivo, zona de no fiabilidad o un resultado indeterminado o zona gris, ¿listo? Son aquellas que pueden tener más de 2 posibles respuestas. Sin embargo, hoy nos vamos a enfocar en las variables cuantitativas continuas y en ese orden de idea vamos a saber que hay unas medidas de tendencia central y unas medidas de dispersión que debemos tener en cuenta para esas variables. Las variables cuantitativas y la estadística que vamos a trabajar nosotros o que trabajamos en hemostasia en su mayoría es una estadística paramétrica, es decir, que tiene una distribución gaussiana.
¿Listo? Tenemos estadísticas no paramétricas en nuestro laboratorio, sí. Por ejemplo, en uroanálisis. En uroanálisis las tiras de orina son no paramétricas, porque yo no puedo decir que saco un promedio y mi pH es 6.8, cuando la tira de orina pues pasa de 6.5 a 7 o de 6 a 6.5. ¿Listo? En ese orden de ideas, nosotros lo que vamos a trabajar son las variables de cuantitativas y ellas van a tener una medida de tendencia central, que básicamente es la media aritmética, el promedio, y unas medidas de dispersión. Recordemos que básicamente son dos medidas de dispersión, el coeficiente de variación y la desviación estándar. En ese orden de ideas, yo les dejé acá este cuadrito y es para acercarnos un poco a lo que nos dice la literatura. Generalmente nosotros siempre cuando nos hablan de media o promedio, nosotros ponemos X barra, ¿listo? Cuando nos hablan de media o promedio. Pero miren que tenemos que tener en cuenta que media o promedio, X barra, hace parte cuando yo tengo, o la manera correcta de emplearlo, es cuando yo tengo menos de 30 datos. Cuando yo tengo más de 30 datos, pues básicamente la media aritmética será mu. ¿Listo? Esa es la forma correcta de denominar la media. En el caso de la desviación estándar, generalmente nosotros ponemos DS o SD, ¿cierto? Ya sea por las siglas en inglés o en español. Pero realmente nosotros debemos utilizar muestra, es decir, cuando son n's menores de 30, perdón, como S, y para los n's mayores de 30, sigma. De ahí el concepto de 6 sigma. Y hago acá un paréntesis porque nosotros siempre decimos 6 sigma es ir al cero de error. ¿Qué quiere decir 6 sigma? 6 sigma quiere decir que recuerden que el error total es nuestra especificación o nuestro requisito de calidad. El que yo haya seleccionado, variabilidad biológica, CLIA, RELIVAC, el que yo haya seleccionado. ¿Qué significa 6 sigma? 6 sigma significa, voy a borrar acá, 6 sigma significa que hay 6 desviaciones estándar. Este es mi error total. Esta es mi campana de Gauss, por ejemplo. ¿Y qué significa 6 sigma? 6 sigma significa que hay 6 desvíos estándar antes de llegar, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ven? Cuando yo llego a mi error total o antes de llegar a ese error total. Eso significa 6 sigma. Significa que hay 6 desvíos estándar antes de llegar al error total. ¿Vale? Eso es 6 sigma y viene dado porque cuando trabajamos más de 30 datos, pues básicamente sigma se habla como, sí, como tal, ¿listo? Como desviación, ¿vale? Entonces, eso significa. Ahora, ¿qué es importante tener en cuenta acá? Yo les dije que nosotros estábamos hablando acá de estadística paramétrica. Quiere decir que hay una distribución gaussiana. ¿De dónde viene la distribución gaussiana? Pues básicamente, doctores, recordemos que la distribución gaussiana viene de un histograma de frecuencia, es decir, de una serie de repeticiones de mediciones que yo hago, donde al final esa serie de mediciones pues me va a dar origen a una campana de Gauss. Si yo repito un valor, un valor una vez, un valor 2 veces, 5 veces, 10 veces, 15 veces, pues eso me va a dar lugar a una curva de distribución normal. Recuerden que el área bajo la curva es del 100%, ¿listo? El área bajo esta curva es de 100% y que esa distribución normal pues va desde menos infinito hasta más infinito y que tiene dos colas, ¿vale? Miren acá, esto es lo que sucede en el laboratorio. En el laboratorio yo tengo una serie de datos que vienen de réplicas de control de calidad, réplicas que he obtenido durante 30 días, 60 días, 10 días, de muchos pases, es lo que quiero decir, de muchos procesamientos. Entonces, mire, si yo repito un valor una vez, 4 veces, 7 veces, 6 veces, pues yo voy obteniendo una curva. ¿Qué es lo que pasa en nuestro laboratorio? Que básicamente las curvas que nosotros obtenemos, perdón, voy a cambiar por acá el color, las curvas que nosotros obtenemos las plasmamos en un gráfico de Levin-Jennings. Entonces, miren, esta curva que nosotros vemos acá, esta campana de Gauss, nosotros le damos la vuelta, ¿cierto? Y es lo que nosotros estamos obteniendo acá en nuestros gráficos de Levin-Jennings.
Hablando un poco de la campana de Gauss y la distribución gaussiana, ¿qué es importante tener en cuenta? Yo les dije que tenía una media, ¿sí ven? Que es mu, y tres desviaciones estándar, ¿sí ven? Lo que yo les decía, sigma, tres desviaciones estándar positivas, tres desviaciones estándar negativas. Algo muy importante que ustedes ven aquí en este gráfico es que la mayoría de datos se encuentran entre las primeras desviaciones estándar. Ojo, la mayoría de datos, no todos los datos. Entonces, ojo, esas ansias que yo tengo de que todos mis datos estén acá sobre la media, pues básicamente eso genera un error que se llama error tipo alfa o del falso rechazo. Es decir, datos que tal vez yo tengo por acá, pero que yo al final estoy rechazando diciendo que están mal cuando realmente están bien. ¿Qué pasa cuando yo tengo muchos falsos rechazos? Es decir, cuando mi campana de Gauss es así muy, muy, muy pequeña. El problema cuando yo tengo una campana de Gauss tan pequeña son dos. Primero, cuando usted tenga este tipo de datos así, preocúpese porque puede ser que la desviación estándar sea muy grande y todos los datos pues van a ir hacia la media. ¿Listo? Primero revise eso. Pero si no es eso y lo que usted está haciendo es que quiere tener todos los datos sobre la media y unas desviaciones muy pequeñas, pues básicamente los datos van a empezar a salir, ¿sí? Van a haber datos que luego se ubiquen por acá, que obviamente tienen un súper buen desempeño, pero que usted sigue rechazando. Estos realmente son errores tipo alfa y esto que genera, primero, un desgaste operativo. Es cuando usted empieza a repetir y repetir y repetir el control. Las pruebas que son de calibrar, calibra y vuelve y calibra. Bota reactivo, bota controles, bota calibradores, vuelve a hacer todo, ¿sí? Y puede ser por eso, primero. Segundo, en ese afán de que me pasen los datos ahí y de generar todas esas repeticiones, yo también estoy afectando la eficiencia no solamente operativa, sino económica de mi laboratorio. Estoy perdiendo recursos. Entonces, ojo porque muchas veces muchas personas o muchos laboratoristas quieren tener esos buenos desempeños cuando realmente no es que sea así. Cuando usted quiere tener todo aquí en la mitad, doctores, eso no es una distribución gaussiana. La distribución gaussiana se compone de una media y tres desviaciones estándar positivas y negativas, no solamente de una media. ¿Listo? Para tenerlo en cuenta. Yo puedo tener entonces también por acá, ¿cierto? Por acá yo también puedo tener errores y son errores tipo beta. ¿Qué significa un error tipo beta? Falsa aceptación, ¿sí? Así como acá es el falso rechazo, acá yo puedo tener una falsa aceptación. ¿Qué significa que sea una falsa aceptación? Puntitos que están por fuera de mi rango de control. Por ejemplo, mi rango de control iba hasta 13 y acepté 13.1, 13.2 y muchos me dicen, ay Yuri, pero es que punto uno, ay, ¿qué es punto uno? Pues punto uno es un error, ¿listo? ¿Y qué pasa? Que se me empiezan a generar acá diferentes formas de la campana de Gauss. Entonces, cuando yo tengo una buena distribución, es decir, no estoy apretada, pero tampoco estoy ancha, esa campana de Gauss tiene una definición que es una campana de Gauss mesocúrtica. ¿Listo? Pero cuando yo estoy así súper, súper, súper apretada, ¿cierto? Pues ya se llamará una campana de Gauss leptocúrtica. Y cuando yo ya estoy así, muy ancha, porque tengo mucho error, acá tengo alfa, acá estoy bien, acá es cuando tengo mucho error beta, pues básicamente será una campana de Gauss platicúrtica, ¿listo? Súper anchísima. En ese orden de ideas, yo acá voy a tener una sigma. ¿Se acuerdan que yo les decía que es hasta que tengo un buen desempeño de mi error total? Acá mi sigma, pues va a ser súper excelente, ¿cierto? Van a ser 6 o más sigmas, pero yo tengo que tener cuidado acá por lo que les digo de la eficiencia operativa y financiera. Y por lo tanto acá mis sigmas van a ser muy bajas, muy pobres. ¿Eso qué quiere decir? Sigmas por debajo de 3 son procesos que son peligrosos. Inclusive, como lo dice la literatura, inclusive muchos laboratorios consideran procesos en estado de alerta casi, casi peligrosos si están por debajo de 4.
Entonces, por eso es importante que tengamos en cuenta los tipos de campana de Gauss que tenemos y la distribución que tenemos. Ahora, yo puedo tener sesgos, claro, yo puedo tener una campana simétrica, que yo les decía que era cuando teníamos nuestras dos colas, una campana de Gauss asimétrica negativa o una campana de Gauss asimétrica positiva, ya sea porque tengo una cola hacia la izquierda o una cola hacia la derecha. Es aquí cuando en la clase pasada que hablábamos del Z del error total, recuerdan los que estuvieron en la clase pasada, los que no, les invito a que vean la clase pasada que estuvo súper chévere. Entonces, ese Z que hablábamos aquí, cuando yo tengo esta campana de Gauss muy bien centrada, es cuando con confianza yo hablo de Z de 2. Cuando yo sé que tengo algún sesgo y que no estoy totalmente centrada, es cuando yo hablo de Z de 1.65. ¿Por qué? Porque mi campana de Gauss está desplazada, no está totalmente simétrica o centrada. ¿Listo? Todo esto para ver qué. Y al final, pues tenemos un gráfico de Levin-Janis. ¿Listo? Acá es donde yo empiezo a ver mi campanita de Gauss. Miren acá, ¿cierto? Yo acá puedo tener mi campana de Gauss. Mis doctores, recuerden dejarme en sus comentarios o sus preguntas en el chat. ¿Listo? Yo estoy acá pendiente del chat. Bueno, por acá dice, por acá, saludos desde República Dominicana, doctor Juan Apolinar, saludos, muchos saludos, mucho calor en República Dominicana. Por ahí, si alguien quiere saludarme que está de otros países, les invito a dejarme en el chat. Y claro que sí, Tatiana y Juan Andrés, Andrés muy seguramente de Werfen se pondrá en contacto con ustedes para ver cómo vamos para ver las clases anteriores que estuvieron muy chéveres. ¿Listo? Bueno, miren que desde la clase pasada yo les he traído a colación la ISO 15189. Recordemos que cada uno en nuestros países tenemos normas que nos habilitan a prestar los servicios de salud, es decir, normas que nos dicen que cumplimos unos requisitos mínimos para abrir los servicios al público, ¿vale? Pero la ISO 15189 es una norma internacional, es una norma de acreditación. Y mi doctora Berta, no te preocupes, estás aquí adentro. Cierro paréntesis. ¿Qué pasa con la ISO 15189? Que son buenas prácticas. Yo sé que es una norma de acreditación, muchos me dicen, Yuri, no es fácil llegar a acreditarme, necesita de mucho esfuerzo, de energía, de tiempo, de dinero, son muchos procesos, yo soy un laboratorio pequeño, mediano, no importa. Yo sé que todos tendemos hacia la mejora continua, entonces no miremos la ISO 15189 como la norma de aquellos que se quieran acreditar, sino como la norma guía y que nos guía hacia la buena práctica del laboratorio. Por eso es que siempre la traigo a colación. Y hoy quise traer la colación respecto a qué me dice en su numeral 7.3.7 respecto al aseguramiento de la validez de los resultados. Y miren que acá me dice, el laboratorio debe disponer de un procedimiento para realizar el seguimiento de la validez de los resultados. Los datos, entonces yo debo tener un procedimiento que me garantice la validez de mi resultado. Y esos datos se deben registrar, ¿cierto? Entonces yo debo registrar el dato y debo evaluar si hay tendencias o desvíos. Y aquí es cuando yo digo, un gráfico de control vale más que 1000 datos, doctores, ¿sí? Nada me sirve tener datos y datos y datos escritos si eso no está graficado. Todo dato de control de calidad debe ser graficado. Si yo no grafico, yo no puedo detectar tendencias ni desvíos, o sea, no serían detectables para mí porque yo estoy viendo es una serie de números. Se deben aplicar técnicas estadísticas. Hoy vamos a ver esas técnicas estadísticas para revisar los resultados y este seguimiento debe planificarse y revisarse. Claro, doctores, las estrategias de control de calidad no son eternas. Y algo que acá, por ejemplo, voy a ir contestando algunas preguntas cuando dé al caso, el doctor Marcelo nos dice, ¿aún siguen utilizando los OPEX charts, cierto? Para gestionar la estrategia de calidad. Sí, doctor, aún se siguen utilizando. Hay una estrategia que están los mapas operacionales, está igual la estrategia de Six Sigma. Actualmente, si usted me pregunta, se está utilizando mucho la planificación de calidad. Vimos en la anterior clase
un par de slides basados en planificación de calidad, basados en sigmametría, que es lo nuevo que trae el profesor Huescar. Bueno, nuevo no, ya hace creo que como 10 años lo viene trabajando, de cómo implementar o planificar la calidad en número de corridas, número de controles basados en Six Sigma. No quiere decir que los mapas operacionales no estén, no se hayan dejado, no, también se pueden utilizar, son otra estrategia. Y, por ejemplo, hay otra estrategia que es la estrategia KIC de la doctora Zoe Brook, que también se basa mucho en el enfoque de riesgo. Vamos a ver si por ahí de pronto la doctora Milena o Andrés me toman la nota para ver si lo podemos traer en la última clase para que miremos esas tendencias de estrategias de control de calidad. No son recientes, pero por ejemplo la de la doctora Zoe, la doctora de la estrategia KIC, es de hace muchos años, pero no se emplea, no es muy utilizada. Y los Open Chart Doc digamos que sí se siguen empleando, pero no tanto como ahora la estrategia Six Sigma para la planificación de la calidad con ese enfoque. ¿Listo? Vale, doctor Marcelo, con mucho gusto. ¿Y por qué quise hacer este paréntesis contestando la respuesta? Porque miren que el seguimiento se debe planificar y revisar. Hay algo que se llama planificación de la calidad, doctores, que se basa en lo que le está explicando el doctor Marcelo, mapas operacionales, estrategia KIC o sigmametría, donde nosotros, según el desempeño de nuestro procedimiento de medida, podemos decir cuántas veces voy a procesar mi control, qué niveles y con qué frecuencia lo voy a hacer. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver un poco acá, y esto lo habíamos trabajado ya en la clase anterior, pero para recordar que nosotros en el laboratorio de hemostasia tenemos dos errores analíticos. Recordemos que todos los laboratorios cometemos errores analíticos. Errores analíticos, error aleatorio, error sistemático. El error aleatorio enfocado en la imprecisión de la medición hacia el control de calidad interno expresado como coeficiente de variación, el error sistemático hacia la veracidad. Sin embargo, la mejor estimación de esa veracidad en sesgo porcentaje se hace a partir del control de calidad interna interlaboratorial, y que la sumatoria de ellos es la exactitud y que yo la evalúo a través del control de calidad externa. ¿Listo? Esto lo vimos en la clase pasada. Sin embargo, vamos a ver que la clase de hoy nos vamos a enfocar aquí, perdón, aquí solamente aquí, en error aleatorio. La próxima clase vamos para aquí y el siguiente módulo vamos por acá. ¿Listo? Entonces, hoy nos vamos a enfocar en error aleatorio. Sin embargo, recordemos que el error sistemático, si bien es cierto, yo lo puedo evaluar o la mejor estimación del error sistemático lo hago a través del control de calidad interlaboratorial. Yo también es perceptible a mi vista a través del control de calidad interno. ¿Listo? ¿Y eso qué quiere decir? Que la veracidad parte del control interlaboratorial, también por el control interno, por ensayos de evaluación externa de la calidad, que por acá también vamos a ver cómo hacemos para estimar el sesgo, ¿listo? Para hallar el sesgo, perdón. Entonces, en ese orden de ideas, hoy nos vamos a centrar aquí en el error aleatorio y en la imprecisión. Entonces, vamos a empezar por cuáles son las características que tenemos del error aleatorio. Recordemos que el error aleatorio se encuentra al lado y lado de la media. ¿Listo? Esa es una característica. Ese error aleatorio puede ser grande cuando soy muy imprecisa o puede ser chiquitito cuando yo soy precisa, que es cuando yo quiero, ¿cierto? Que lo que yo quiero en mi laboratorio es ser muy precisa, ¿vale? Muy bien. Aparte de eso, otra característica es que puedo expresarlo en coeficiente de variación o en desviaciones estándar, y que está asociado a la mayoría a la práctica de usuario. Entonces, doctores, algo que digamos que yo quisiera sugerirles e invitarles es que muchas veces me dicen, Yuri, es que la casa comercial viene y me pregunta como si yo hiciera mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el error aleatorio está muy asociado a las prácticas de usuario, ¿sí? Y vienen muchas variables. El error aleatorio, vamos a ver ahorita que tienen muchas variables que lo pueden afectar. Por eso, cuando se hace una visita, lo primero es como descartar todas esas variables que en su mayoría son de usuario. ¿Listo? Y recordemos que el control de calidad interno es el que me monitoriza este error aleatorio, ¿vale? Entonces, miren acá, vamos a tener acá, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, ¿listo? Entonces, miren, acá tenemos un ejemplo de error aleatorio, acá tenemos otros errores aleatorios, ¿listo? ¿Listo? Entonces, miren,
Por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo análisis de nuestros gráficos de control de calidad, que es importante, doctores. Ustedes me dicen, Yuri, acá yo veo un error aleatorio, ¿sí? Y en el chat colóquenme, si ven los errores aleatorios, miren, yo acá estoy viendo errores aleatorios. No sé si en el chat me colaboran y me colocan, sí, Yuri, sí estamos viendo, ¿sí? Que no esté yo como grabadora, sí. Muy bien, mi doctora Adriana, claramente lo estamos viendo. Mi doctor Mauricio, por allá manita, sí, estamos viendo el error aleatorio. Mi doctora Claudia Yamile, mi doctora Paula, bienvenidas. Claro que lo estamos viendo, pero más allá de que veamos ese error aleatorio, es que miremos que hay un patrón en el que se repite ese error aleatorio. Si ven que con cierta regularidad se me está presentando, ¿sí? Diferente a la anterior gráfica. ¿Ven? A la anterior gráfica como que, uy, fue este y ya. Pero miren acá, hay cierta regularidad. Entonces, ¿cuál es la invitación? No solamente usted identifique que hay el error, porque inclusive el software hasta ahora nos identifica, sino qué patrón yo veo ahí. ¿Será que es como mire, el doctor Juan Álvarez me dice, ¿será que es un error de digitación? ¿Será que es un error de pronto en el manejo del reactivo? ¿Cierto? ¿Será que ese día fue la preparación de ese PT? Y es cuando prepara el PT, esa persona ese es el día que falla. ¿Será que esos días son errores que hay en la temperatura? Entonces miren que, o el doctor Mauricio me dice, ¿será que es el reactivo? Entonces miren que más allá de decir, tengo un error aleatorio y repitamos el control porque es un error aleatorio y debo repetirlo, es ¿qué yo estoy viendo que se me está presentando en ese error aleatorio? ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que se me está presentando en ese error? ¿O por qué se me está presentando ese error? Entonces, es ahí cuando yo empiezo a identificar patrones y me empiezo a ir a la causa raíz. ¿Listo? Dicen por acá, puede ser que este error sea debido a que cada vez que se acaba el material de control ocurre esto, puede ser una reconstitución de material de control. Claro que sí, Doc. Dice por acá el doctor Juan Álvarez, es muy importante tener una estandarización del control y una estabilidad de temperatura. Y muy bien, Doc. Miren que eso es muy importante en los errores aleatorios. En hemostasia, eh, ella es muy delicada, ella es muy femenina, ¿sí? Ella requiere ciertos ambientes, ¿sí? Yo a veces les digo, la química es ruda, es fuerte, es de combate. La hemostasia no, es más tiernecita, más livianita, ¿cierto? Entonces, ¿qué le puede afectar? La temperatura, temperaturas superiores, y lo hemos visto con los programas nacionales de calidad que hemos llevado a cabo gracias a Huerfen y a laboratorios acá en Colombia. Hemos visto que temperaturas por encima de 22, 23 grados Celsius realmente afectan la hemostasia. Humedades por encima de 50, de 60% de humedad afectan la hemostasia. El control de calidad, definitivamente, definitivamente un error en la manipulación, el manejo de control de calidad, y ya lo vamos a ver, genera errores aleatorios. Entonces, miren que acá no es solamente error aleatorio, repito el control, sino, oiga, ¿por qué se me está presentando este error aleatorio? ¿Será un patrón destinado a un momento específico de reconstitución del material, de reconstitución del reactivo, de la temperatura? Yuri, es que esto es en las noches y en las noches me apagan el aire acondicionado porque es una política organizacional. O Yuri, lo que pasa es que en estos casos es una persona específica que estoy viendo que lo hace. Ok, perfecto, entonces tenemos que irnos a entrenar a esa persona nuevamente, a invitarla a leer la guía. Entonces, esa es la invitación hacia los errores aleatorios. Ahora, miren acá, pregunto, ¿tengo o no tengo error aleatorio? Básicamente, ¿precisa o imprecisa? ¿Cómo nos vemos en esta gráfica? ¿Precisos o imprecisos? ¿Cómo nos vemos en esas gráficas? ¿Precisos o imprecisos? Por acá me dicen precisa. ¿Listo? ¿Quién más participa? Tranquilos, doctores, que acá no es una evaluación. Por acá Ana María me dice imprecisa, precisa, precisa, imprecisos. ¿Ok? Entonces, precisamente estamos imprecisos. Entonces, ojo con esto que era un poco lo que yo les decía, cuando construyamos nuestros gráficos
de Levin-Jennings, a pesar de que vamos al lado y lado de la media y que yo digo, estoy dentro de mis 3 desviaciones estándar, ¿verdad? Mira, estoy dentro de mis 3 desviaciones estándar. Yo diría, oye, Yuri, pero pues estar dentro de mis 2 desviaciones estándar es suficiente. Inclusive estar dentro de 3 desviaciones estándar, Yuri, ¿es suficiente para ser preciso? No. No, y se van a dar cuenta por qué. Miren que el coeficiente de variación actual es de 2,54 y el máximo permitido por el laboratorio es de 2,3. Eso quiere decir que si ven la importancia de tener un requisito de calidad y no solamente concentrarme en la gráfica, ni en y si estoy dentro de la gráfica porque tengo que estar dentro de la gráfica, no. Miren que estando dentro de la gráfica estoy fuera de especificación. Es decir, yo tengo un problema de imprecisión. Entonces, estar dentro de 2 desviaciones o estar dentro de 3 desviaciones no quiere decir que yo lo esté haciendo bien, ¿sí? Por eso es importante tener una especificación, ¿listo? Ahora vamos con el error sistemático. ¿Qué características tiene el error sistemático? Recordemos que el error sistemático se encuentra solo a un lado de la media, ¿listo? Solo a un lado de la media. Vamos a ver que se expresa como sesgo en porcentaje y puede estimarse, o la mejor estimación es a partir de control interlaboratorial, pero puede ser de diferentes fuentes. Control de calidad interno, control de calidad externo, ¿listo? Y recuerden que puede ser positivo o puede ser negativo. El sesgo puede ser positivo, puede ser negativo. Digamos que para ser estadísticos, no tengo en cuenta el sesgo, el signo del sesgo. Solamente él me da la posición, si estoy reportando por arriba o por debajo de la media de comparación, ¿listo? Y tengan en cuenta que él me puede afectar una serie de concentraciones o varias concentraciones, es decir, solo lo puedo tener en lo que es el control normal, pero también lo puedo tener solo en el patológico bajo o solo en el patológico alto, o puede estarme afectando tanto normal como patológico alto como patológico bajo, ¿sí? Entonces, eso es importante. Por ejemplo, ahorita que veíamos, y me devuelvo acá un poco a los errores aleatorios, es diferente que yo tenga solo esto, por ejemplo, en el nivel, miremos acá, patológico alto, ¿sí? Supongamos acá tengo un PT, este es el nivel patológico alto de PT, ¿sí? Vamos a suponer que es un patológico alto de PT, ¿vale? Entonces es el nivel 3, pero resulta que tengo este mismo desempeño en el nivel 2, en el nivel 1, ¿listo? Entonces yo quería, oye, entonces algo está pasando con el manejo del control, del reactivo, ¿cierto? ¿Qué Porque, está ¿qué pasa? haciendo? Que si yo solamente tengo esto en el nivel 3, por ejemplo, pero también lo veo en PTT, Bestia, yo diría, o en ¿hiciste el popó? INR, por ahí hay alguien Arte. que tiene el micrófono abierto, si me ayudas, Andrés. Gracias. Entonces, cuando yo tengo acá, por ejemplo, un error aleatorio en el nivel 3, pero lo veo en PT, lo veo en PTT, lo veo en INR, yo digo, oye, si es el nivel 3, algo pasa en el nivel en estos días. Pero si yo lo estoy viendo en el nivel 1, 2 y 3 de solo un reactor, Te cerraron el micrófono. Se te silenció el micrófono, ok, doctora Yuri. ¿listo? Ya, Vale, perfecto. gracias. Listo, vale. Entonces, lo que yo les decía es, si yo solamente veo, por ejemplo, en el nivel 1, en el nivel 3, pero lo veo tanto para PT como para PTT como para INR, yo digo, oye, es algo en el nivel 3. Pero si yo veo este desempeño en el nivel 1, 2 y 3 del PT, pues yo ya digo, eso es del reactivo. Pero si yo lo veo en todos los reactivos, en todos los niveles, pues básicamente yo ya pensaré que es del equipo o que es de una condición analítica propia que está afectando al equipo. ¿Listo? Entonces, ojo con el análisis de esos errores aleatorios. Miremos acá, entonces tenemos un error sistemático, esto es un error sistemático negativo, acá tenemos un error sistemático positivo, y algo muy importante con los errores sistemáticos es que yo con un control de calidad interno, como lo tengo acá, yo no puedo asegurar que es un error sistemático.
estadístico. Yo no puedo aseverar que esto es un sesgo positivo. Miren la media, 1, 2, 3 desviaciones estándar. O yo no puedo aseverar que es un sesgo negativo esto que tengo acá. ¿Por qué puede ser? Porque básicamente quien me dice a mí si tienes un sesgo es el interlaboratorial. Por eso no se pueden perder nuestro próximo módulo donde vamos a ver control de calidad interno interlaboratorial. ¿Y por qué el interlaboratorial me puede decir, Yuri, eso sí es un sesgo o no? Simplemente puede ser de fijación de media. ¿Listo? Pero eso lo vamos a ver en el próximo módulo. Acá solamente comentarles que de entrada yo puedo estar viendo sesgos negativos o puedo estar viendo sesgos positivos también en mi control de calidad interno. Pero al final, ¿quién me dice si es o no es? Es el interlaboratorial que lo vamos a ver en nuestro próximo módulo, ¿vale? Muy bien. Acá tenemos algunas causas de errores aleatorios, presencia de burbujas. Generalmente, miren que en mi experiencia, y si por acá también las personas que tienen experiencia con hemostasia nos cuentan causas de errores aleatorios que ustedes hayan podido identificar en sus laboratorios. Por ejemplo, el manejo errado que podemos hacer de los reactivos, de los controles de calidad. Por ejemplo, también fluctuaciones en la luz, también nos ha pasado por ahí uno que otro caso con las fluctuaciones de luz y que no dependen del laboratorio. ¿Sí? Recuerdo alguna anécdota que me decían, pero es que doctora Yuri, todo empezó después del estallido. Y yo, ¿cuál estallido? Y me decían, sí, es que se estalló el transformador de la clínica, no, doctora, de la calle. Entonces son cosas que uno dice, oye, sí, no depende de nosotros, depende de otros, ¿no? Entonces, eso es importante. Por acá la doctora Adriana me dice, el tipo de agua o vejez de la misma también, cuando yo utilizo un agua, por ejemplo, durante mucho tiempo no la cambio para hacer la reconstitución de mis materiales, muy bien también. El uso, por ejemplo, de pipetas que no tengan un buen aseguramiento metrológico, o, por ejemplo, una vez también nos pasó con unas puntas, más que con la pipeta, con la punta. Resulta que en ese momento pues se acabaron las puntas en el laboratorio y el proveedor estaba desabastecido y compraron otras puntas a otro proveedor. Sin embargo, las bacteriólogas sí comentaban que cuando ellas, digamos, hacían el push y empezaba a subir, ellas veían que el agua subía lento, 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 y que pues sacaban la pipeta y pues reconstituían. Pues resulta que en ese sube lento, lento, lento se empezaron a dar cuenta que no llenaba bien la punta y que obviamente estaban reconstituyendo con menos cantidad o con fluctuante cantidad, más que menos con fluctuante porque a algunos les pasaba más, a otros menos y bueno, eso por ejemplo, miren que uno dice, Yuri, eso sí, eso también genera errores aleatorios en el laboratorio. El doctor Westgar, en su libro de control de calidad, nos hablan que hay un error aleatorio, que es el error tipo flyer, que es como un desastre aislado y es difícil de detectar, y que esto ocurre en las muestras de pacientes. Pero el por qué dice que es un desastre, porque resulta que nosotros en el laboratorio generalmente todo lo que nos se salga de un rango normal, ¿cierto? Es lo que nosotros repetimos porque está mal, ¿cierto? Todo lo que se me salga de ese intervalo biológico de referencia. En la que le llama un desastre aislado a esa muestra patológica que dio normal y que por lo tanto usted no la va a repetir. Y que todavía termina siendo más desastre cuando usted no tiene un histórico del paciente o cuando usted no hace correlación clínica. Por eso aquí varias recomendaciones o digamos que varios aspectos a tener en cuenta. Primero, el error aleatorio también da en la media. Cuando usted tenga muchos errores sistemáticos y ¡pim! De un momento a otro le dio en la media y usted se puso feliz porque no hizo nada y dio en la media, eso es un error aleatorio que da en la media. Segundo, siempre haga correlación clínica de los resultados normales, patológicos, mire y viva a su paciente, ¿sí? Porque muchas veces puede ser que yo genere resultados con error que estén dentro de intervalos biológicos de referencia. Y tercero, pilas a todas las causas de errores aleatorios y no solamente nos enfoquemos en repetir el control, sino realmente en buscar, miren, todas las causas que yo les he dado y, por ejemplo, el manejo de material diferente entre operarios, hay doctores. Eso sí que genera error aleatorio. Recuerdo un laboratorio
que tienen indicadores de competencia técnica, son muy juiciosos, pero resulta que al final de mes algo pasa y los indicadores no dan, o sea, nos daban fuera de rango, a pesar de que ellos hacían algo muy, muy bien. Y empezamos a identificar patrones en los fines de semana. Los fines de semana iban personas nuevas a hacer tanto el día como la noche. Entonces, ¿qué empezamos a ver? Que en los fines de semana se presentaban picos y esos picos, a pesar de estar dentro del rango de las tres desviaciones estándar, afectaban el coeficiente de variación que se había trabajado toda la semana. El ejercicio fue, ¿cómo dejamos el control de calidad entre semana y cómo vuelve a aparecer el día lunes? Y efectivamente los coeficientes súper elevados. Ahí, entonces, nuevamente, la llamada a los amigos, a los colegas, a estudiar las guías de manejo, el inserto y hacer nuevamente una inducción acerca y un entrenamiento acerca del manejo de los materiales de control. ¿Listo? Entonces, téngalo así, como dicen, párele bolas. Causas de error sistemático. Generalmente, por ejemplo, las calibraciones en hemostasia hemos tenido errores sistemáticos debido a calibraciones que no han dado correctamente y es por el manejo inadecuado que se da a los calibradores. Pasan los meses, doctores, y piensan que la calibración es eterna, entonces 3, 4, 5 meses y el fibrinógeno o el dímero D por allá sin calibrar, los factores sin calibrar. Entonces, miren que eso es súper importante en hemostasia. Valga pues aquí también pues un poco recordar la importancia del almacenamiento correcto de los materiales, de los calibradores, ¿listo? Tengámoslo muy, muy presente y por supuesto, lo que me decían un poco aquí acerca del agua, del manejo correcto del agua y de la pipeta del aseguramiento que se le da a ella, ¿listo? Muy bien. Recordemos que ISO 15189 me dice que el control de calidad interno es un procedimiento que monitorea el proceso del ensayo para mirar qué, pues para ver si funciona bien y es capaz de generar resultados que generen confianza, es decir, que sean confiables para que yo pueda liberarlos. En ese orden de idea, miren que acá tenemos algunas consideraciones importantes del control de calidad interno. Recuerden que me evalúe el error aleatorio y a la pregunta de cuántos niveles debo procesar. Entonces, doctores, recuerden que nosotros en hemostasia tenemos 3 niveles de control: normal, patológico alto y patológico bajo. Siempre la recomendación es vea el contexto de su organización. Si en su organización manejan las 3 concentraciones, genial, tendrá que utilizar las 3. Pero si usted dice, no, Yuri, yo manejo más concentraciones patológicas bajas o patológicas altas, pues utilice 2. En la medida de lo posible, utilice 3. Si no, según el contexto de su organización, puede utilizar 2 niveles de control. ¿Listo? Ahora, ¿con qué frecuencia debo procesar el material de control? Recuerden que cada vez que usted minimiza el procesamiento del control, minimiza la detección del error, excepto si usted tiene unas sigmas muy buenas y está haciendo planificación de la calidad. ¿Listo? Pero en ese orden de ideas, como lo estamos viendo ahora, la frecuencia del material de control también va mucho hacia el contexto de su organización. No es lo mismo que, por ejemplo, yo procese acá 100 PTs, 100 PTTs a que yo procese 10, porque yo soy una consulta externa, soy un saludo ocupacional, diferente a un laboratorio de referencia, diferente a un laboratorio que está dentro de una institución clínica hospitalaria, pero diferente al que está hospitalización VIP, al que está hospitalización de unidad de cuidado intensivo. ¿Sí? Entonces miren que la frecuencia tiene que ir muy anclada a esa, digamos que a esa evaluación de riesgo, que lo vamos a ver en uno de nuestros últimos módulos, que nos recomienda la EP23 también respecto a la frecuencia, teniendo en cuenta el contexto de nuestra organización. ¿Qué debo hacer luego de procesar el control? Pues doctores, definitivamente graficar el control. Usted obtiene el dato de control y usted debe debe ir a graficar su control, ¿sí? Siempre debe ir a graficar el control. Recuerden que la evidencia objetiva de que usted procesó el control es que el control esté graficado y analizado. Yuri, pero me da bien. Y analizado. Quiere decir que así le da bien, debe haber un análisis que diga que está bien y que por eso usted está liberando sus resultados y que por eso usted está diciendo que esos resultados son confiables.
¿Listo? Entonces, siempre, así me dé bien mi control de calidad, debe haber un análisis. Por lo tanto, no pueden haber resultados liberados sin que yo grafique y analice mi control de calidad. ¿Sí? Ojo con eso, no pueden haber resultados liberados sin que yo grafique y analice mi control de calidad. ¿Listo? ¿Puedo utilizar rasgos del fabricante? Sí, pero vamos a ver que es importante fijar nuestra propia media y nuestro propio rango. ¿Y puedo utilizar reglas de control? Sí, solamente cuando ya he fijado mi propia media. Las reglas de control y las reglas de Westgard no aplican desde el inicio en la recolección de datos. Las reglas de Westgard aplican cuando yo ya he fijado la propia media de mi laboratorio. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas o inquietudes, doctores, hasta acá antes de entrar a nuestro segundo punto? Por acá me dicen, ¿cada cuándo es necesario calibrar el fibrinógeno? Cada cambio de lote, cada mantenimiento del instrumento, por ejemplo, preventivos o correctivos, dependiendo, ¿sí? Dependiendo, Doc, ahí también, Werfen te va a decir porque hay algunos que no tienen nada que ver con esa parte, algunos mantenimientos que nada que ver con esa parte y que no se necesita. Definitivamente cuando veas un error sistemático consistente en tu control interno, externo, interlaboratorial, ahí también tendrás que calibrarlo. ¿Listo? Muy bien. Recuerden dejarme sus preguntas y comentarios. ¿Listo? Por acá la doctora me dice, Tatiana me dice, Doc, cuando te refieres al análisis, digamos, en los software, ¿debe haber una nota entonces diaria? Sí, mi doctora Tatiana. Debe haber una nota diaria que diga que efectivamente tengo un buen desempeño en mi control de calidad y que por eso estoy liberando o proceso muestras y liberando resultados. Sí, señora, así me debe bien, debe haber ese análisis porque esa es la evidencia objetiva de tu análisis. ¿Sí? Eso quiere decir que la evidencia objetiva de mi análisis es el análisis, ¿sí? Porque si no hay escrito, es como si no hubiera análisis, ¿vale? Mi doctora Silvia, ya vamos para allá, ya vamos para allá, ¿listo? Bueno, súper importante, hay diferentes tipos de control. Generalmente nosotros en hemostasia, yo he trabajado con los controles de Werfen, excelentes, súper chéveres, por ejemplo, el interlaboratorial, que es nuestro próximo módulo y no se lo pueden perder. Me parece genial la estrategia que tienen de Accutrack, enriquece mucho el laboratorio realmente y ayuda a tomar decisiones. Por ejemplo, de factores, me parece algo genial. Bueno, controles de primera opinión que son dados por el propio fabricante y controles de tercera opinión que son suministrados por otros fabricantes dedicados a la manufactura de control de calidad, que no es, y pensé que ya lo, digamos que ya habíamos, ya habíamos, digamos que roto este paradigma, pero nuevamente me lo encontré hace la semana pasada me lo encontré, que consideran que un control de tercera opinión es decirle a otra casa comercial X, ¿cierto? Casa comercial X, préstame tu control de hemostasia para yo pasarle aquí a mi equipo, a mi reactivo. No, lo que pasa es que la casa comercial X tiene su control para esa casa comercial, para ese reactivo ha sido potenciado, ¿cierto? Ha sido fabricado. Es decir, que si lo aplicamos en nosotros, en este caso Werfen, pues eso sería una mala práctica. El control de tercera opinión son los que adquirimos a fabricantes o manufacturadores de tercera opinión. ¿Está correcto o indicado el uso de pools como control de calidad en el laboratorio de hemostasia? No, ya no se emplean pools de pacientes para hacer controles de calidad. Debe usar su control de calidad como en química, como en hormonas, así tal cual. ¿Listo? Entonces, cuando uso pool en hemostasia, me corrigen, pero en este momento no estamos usando pools. ¿Cómo hago yo, por ejemplo, para obtener una media? Y creo que este también anótenme por ahí, Andrés, para traerlo a colación en la siguiente clase. ¿Cómo hago entonces yo para obtener una media para mi población? No una media control, que es lo que estamos hablando, no, una media poblacional. Bueno, pues a través de la media geométrica, que lo vamos a ver entonces en la siguiente clase. Pero ya en este momento no estamos usando pools. ¿Listo? Bueno. Por acá nos dicen, buenas tardes, si no contamos con un control interlaboratorio, ¿existe alguna forma de determinar si nuestro método presenta un sesgo positivo o negativo? Sí, Doc,
Yo puedo verlo en el control interno, puedo verlo en el control externo y también puedo estimarlo, o sea, puedo hallarlo, puedo hacer la fórmula matemática, ¿listo? Para eso no te vayas a perder nuestro siguiente módulo, que es acerca de interlaboratoriales y sesgo. Y luego el módulo de control externo, ahí les voy a dar la receta perfecta para poder estimar el sesgo a través del control externo, porque no es el dato que a mí me dan de mi participación única que tuve, eso no es un sesgo. Les voy a dar la herramienta estadística para que ustedes puedan hallar el sesgo a partir de un control externo. ¿Listo? Entonces, ojo que no me pueden perder, mejor dicho, de aquí para adelante no me pueden perder este curso. ¿Listo? El doctor Juan Andrés nos dice, si tenemos una prueba de poca rotación en la cual solo procesamos 2 o 3 veces al mes, ¿cuál sería el mejor manejo para evaluarlas? Uy, doc, te tengo la respuesta más adelante. ¿Sí? Más adelante viene la estrategia para procedimientos de medida de baja rotación. ¿Listo? Ya lo vamos a ver. Características del material de control. Recuerden que nuestro material de control debe ser lo más parecido a nuestros pacientes. Estabilidad, doctores, y aquí quiero hacer una precisión muy puntual en hemostasia. Los controles, digamos que los fabricantes, y lo hablo a nivel de todos los fabricantes nos dicen que hay una estabilidad o que el material de control es estable 24 horas. ¿Listo? Ojo, es estable. ¿Eso qué quiere decir? Que no se sale del rango de inserto. Estable quiere decir que no se sale del rango de inserto. No que no se sale de su rango que usted fijó allá con su límite, no. Estabilidad para el fabricante significa que no se sale del rango de inserto. ¿Listo? Bien. Mantenimiento del lote. Werfen ha trabajado en esto muchísimo y digamos que me consta que ellos han hecho un esfuerzo grande por mantener lotes, entonces ojalá que ese mantenimiento de lotes sea por muchos meses. La presentación, líquido, liofilizado, congelado. La mayoría de nosotros son líquidos, digamos que liofilizados para reconstitución, que sean valorados, ¿cierto? Que sean valorados, que tengan una valoración. Aquí miren que es muy importante la valoración y el nivel de concentración es muy importante en los de tercera opinión. Cuando usted quiera adquirir un material de tercera opinión, doctores, mi sugerencia es, primero, verifique que ese control de calidad esté valorado para su equipo, para su reactivo. Es decir, que en el inserto usted tenga un valor. ¿Listo? Súper importante. Segundo, los niveles de concentración, que no se sobrelapen, que sea lo normal, normal, lo patológico, bajo, lo patológico alto, sea patológico alto, y no que se sobrelapen y usted compró 3 niveles y al final está monitorizando 2 niveles de concentración, ¿sí? Entonces, compré 3 frascos para 2 niveles. Entonces, eso es importante, ¿listo? Tercero, que si hay una comparación interlaboratorial, usted puede acceder a ella, ¿sí? Que si tiene un software interlaboratorial, genial, todavía mejor, ¿sí? Que no es en tiempo real, bueno, pero por lo menos que tenga el acceso a los datos de ese control de calidad interlaboratorial, ¿listo? Entonces, eso es súper importante. Y que el número de participantes ideal sea mayor de 10 para tener una media de comparación. Lo que sea mayor de 10, que es lo que ustedes generalmente escuchan, es porque estadísticamente una media es robusta a partir de 10 datos y una desviación estándar es robusta a partir de 30 datos. ¿Sí? Entonces, por eso, como yo en el sesgo me voy a comparar es con la media, pues por eso se piden 10 participantes, 10 datos. ¿Listo? Importante, si hay un pretratamiento, si yo tengo que diluir, concentrar mi muestra, que lo pueda hacer también con el control, y la conmutabilidad fundamental, que el control me demuestre cómo será el desempeño de mis muestras. Por eso, una de las primeras premisas es crear el control. Si el control de calidad no le da bien, es porque no está bien, doctor. ¿Sí? Que el control de calidad me da mal, pero las muestras me da bien, solo la he visto una vez en mi vida y fue cuando reconstituyeron muy mal un material de control y eso fue en química. Pero de resto, no he visto que el material de control me dé mal cuando las muestras dan bien, si las muestras son ciegas, ni las conocemos. ¿Sí? Entonces, primer premisa, créale al control. ¿Listo? Muy bien. Acá un poco más de ISO 15189, que es un poco de lo que les acabo de contar, de cuáles son esas características que deben tener control de calidad interno, se los voy a dejar acá,
escrito según los dicen la ISO 15189. ¿Listo? Preguntas hasta acá, doctores, antes de entrar a nuestro tercer apartado. Por acá nos dice la doctora Andrea. ¿Cuál es la mejor estrategia de control de calidad para las agregometrías plaquetarias, teniendo en cuenta que no existe material de control ni ensayo de aptitud y la muestra es inestable, lo que limita a realizar interlaboratorios? Doc, Andrés, tercer tema para traerlo, voy a hacer un salpicón. Doc, en mi experiencia trabajamos intralaboratorios ciegos, ¿sí? Entonces, lo hacemos con cierta regularidad, es un programa que tenemos con uno de los laboratorios especializados que Quality más atiende y se hace una serie de, digamos que se hace un programa anual donde se hace unas comparaciones intralaboratoriales, ¿sí? Entonces, en ese caso, si quieres, Andrés, por favor, colócamelo ahí para poderte contestar, mi doctora Andrea, como explayarme en el programa que manejamos y no salirme de este, digamos que de este tema. Pero sí, Doc, definitivamente ese es uno de los retos que tenemos en control de calidad, pero por ejemplo nos ha ido muy bien con la estrategia de control que te estoy comentando, ¿vale? Entonces, para que por ahí me la tengan y la traemos en la próxima clase. Creo que ya son como 3 tareas que le dejan a la profe para traerla en la siguiente clase y lo hablamos. ¿Listo, mi Doc Andrea? Ya te la envié al WhatsApp para que tengas la foto. Ah, ok, listo, vale. Ahí ya me está llegando las tareas en tiempo real, doctor. ¿Listo? Muy bien. Em, criterios de manejo del material de control. Entonces, doctores, ¿qué es muy importante aquí para manejar el material de control y los reactivos? Seguir las instrucciones, ¿sí? Seguir las instrucciones es lo más importante, ¿sí? Nosotros con Werfen hemos diseñado una guía de manejo. Recuerdo que una doctora se reía de nuestra guía rápida de 20 páginas, pero fue una guía de manejo que hicimos con mucho amor de todos los reactivos, controles, calibradores. Y bueno, pueden contactar a su asesor de Werfen, pueden contactar a su asesor de Werfen y le pueden pedir la guía, ¿sí? Y pues básicamente, como dicen, la tropicalizan a ustedes, ¿sí? A Yuri, yo acá no tengo dímero de, pues bueno, pues le quito el dímero de, no, Yuri acá, yo sí tengo factores, bueno, le dejan los factores. Ah, Yuri, en la última parte creo que hicimos la parte de indicadores de competencia técnica. Ah, Yuri, no lo tengo, pero puedo dejarlo para en un futuro como en otro documento. Ah, sí, está perfecto, ¿listo? Entonces pueden pedirlo a Werfen, ¿vale? Entonces miren que acá esto es súper importante. ¿Y por qué les hablo tanto de esta guía y de que se pongan en contacto con el equipo, con el team de Werfen? Porque fue una guía muy linda en la cual especificamos, creo que por ahí hay un micro abierto, Andrés, si me ayudas. Fue una guía muy linda porque nos fuimos a especificar y trabajamos muy de la mano de los especialistas y de los asesores científicos y de especialistas de producto y gerencias de producto. ¿Por qué? Porque miren que nosotros nos fuimos a la especificación de cuántos minutos, a cuántos grados Celsius, cómo debo hacer digamos que esa reconstitución. Entonces, miren que acá me dice por cuántos segundos. Ah, ok, son 30 segundos, pero ¿cómo? Por inversión, por 8, por chocolate o remolino. ¿Cómo lo hago? Entonces, miren que la guía me dice, mira, es por inversión, ¿cierto? Entonces, va la inversión, va la rotación. Sugerencia, niveles 2 y 3, hágalo durante 30 segundos más. ¿Por qué? Porque recuerden que en hemostasia los controles van a la inversa que en química, por ejemplo. En química yo tengo lecturas más altas, ¿cierto? Cuando la concentración del mensurando es más alta. Aquí en hemostasia es diferente. Yo tengo lecturas más altas cuando yo carezco de ese analito, ¿cierto? Entonces, yo tengo segundos más altos, tiempos más largos, más amplios, cuando yo carezco de esos factores que yo necesito, ¿cierto? Entonces, ojo con eso. Por eso, nivel 2 y 3, yo les sugiero que, por favor, durante 30 segundos más. Miren que acá me dicen qué no debo hacer, qué sí debo hacer.
y cómo debo colocar en mi equipo. Otra sugerencia, si ustedes, por ejemplo, los reactivos no están constantemente en uso, doctores, no los dejen a bordo del equipo. Póngalos en nevera y posteriormente refrigérenlos. Reactivo de PTT, ¿sí? El Syntacil, súper importante, la agitación. 30 segundos, golpes secos en la mano. También si le van a dar Vortex pueden hacerlo, pero ahí yo tengo más experiencia con la agitación que con el Vortex, pero también pueden hacerlo y pueden estandarizarlo en su organización. Súper importante, entonces 30 segundos. Ah, Yuri, son 30 veces. No, son 30 segundos. 30 veces, yo ya lo probé con cronómetro y son 15 segundos. Entonces son de 60 veces, 30 segundos, ¿listo? Son 30 segundos y recuerden hacerlo cada 6 horas. Súper importante para las calibraciones, mi sugerencia es todo nuevo, nuevecito, para que realmente pues tengamos una buena curva, ¿listo? Muy importante tener en cuenta la conservación y estabilidad de los controles. Muchos de los laboratorios cuando quieren manejar una precisión pequeña utilizan controles de calidad. Por ejemplo, tienen una frecuencia cada 8 horas. Entonces, cada 8 horas están abriendo su vial nuevo de control de calidad. Esa es la estrategia que ellos utilizan. Sin embargo, miren que el fabricante nos dice que luego de que hayan sido reconstituidos pueden almacenarse de 2 a 8 grados Celsius en su vial original. ¿Listo? Que es muy importante acá, miren que yo les coloco una experiencia de alicotado y almacenamiento. Siempre que ustedes vayan a hacer, por ejemplo, Yuri, yo voy a dejar mi material de control en mi vial para pasarlo cada 12 horas, es decir, reconstituyo proceso a las 12 horas, ese no alicoté, sino dejé ese mismo vial proceso, está perfecto, ¿sí? Yuri, yo quiero congelar porque quiero que sean 3 pases, perfecto. ¿Qué es importante lo que yo les voy a decir? Primero, la estrategia del control de calidad, si bien es cierto, también parte del material y del manejo del material de control de calidad que yo estoy haciendo. Por eso les digo, les recomiendo la guía que tiene WEF y hagan la monitorización. ¿Qué pasa cuando yo reconstituyo a X hora y manejo a X tiempo? ¿Cierto? ¿Qué pasa cuando yo dejo mi alícuota en la nevera? ¿Qué pasa cuando yo congelo y tal vez paso luego a baño María, choque térmico, 2 minutos y va para el equipo? Todo eso háganlo. ¿Por qué? Porque al final si ustedes dicen, no, Yuri, mira, sí, pero no, está dentro de los tres, dentro de los 3 desvíos estándar, pero tengo una alta imprecisión. Quiero que sea mejor. Entonces, ustedes también tienen como laboratorio que enfrentar ese estado del arte. Mi sugerencia es usen la guía. La guía va a tener un muy buen punto de partida y de estandarización para el laboratorio. ¿Listo? Vamos, preguntas hasta acá antes de seguir con el cuarto tema. La doctora Marta me dice, al mezclar por inversión el contacto de los controles con el tapón de goma de los reactivos no afecta el material. No, doc, no hemos tenido esa afectación. Igual es muy, digamos que es muy rápida, son 30 segundos no más. Eso sí no, mi doctora Marta, gracias por recordarme, eso sí no se pueden dejar así boca abajo, no se pueden dejar porque es pésimo, nos va pésimo, ¿cierto? Entonces, esto no, simplemente la inversión de los 30 segundos para que todo el material del tapón baje, ¿cierto? No me quede nada, lo dejo en reposo y posteriormente 10 segunditos más o por rotación 10 segunditos más y para el equipo. ¿Listo, Doc? Es por eso, porque no se dejan boca abajo. Definitivamente dejarlo los 30 minutos boca abajo, no. Realmente vamos a tener un pésimo desempeño. ¿Listo? Perfecto. Vamos con nuestro cuarto tema, el control de calidad interno, el paso a paso. ¿Listo? Miren acá, yo les traje 6 pasos para nuestro control de calidad interno para crear estos gráficos de control y sumar a la estrategia de control de calidad. El primer paso es realizar el gráfico Levin-Jennings a partir del inserto. El segundo, recolectar los datos de mi laboratorio. El tercero, fijar la propia media de mi laboratorio. El cuarto, aplicar reglas de Westgard. El quinto, analizar y tomar acción. Y el sexto, llenar nuestras bitácoras, ya sean
porque yo las tengo a mano en un Excel o porque sean, como me decía hace un momento, creo que fue la doctora, no recuerdo quién fue la que me dijo que si en el software también podemos llenarlo, ¿listo? Ahí no hay ningún inconveniente. Entonces, primer paso, ¿cómo construyo un gráfico de Levin-Jennings? Entonces, doctores, recuerden que yo tengo un rango de control, ¿cierto? Y que para yo construir mi gráfico de Levin-Jennings a partir de un rango de control, pues yo necesito básicamente tener dos datos súper importantes, la media y el desvío estándar. Entonces, para crear un gráfico de Levin-Jennings, ¿qué necesito? El rango que me da el fabricante, la media y el desvío estándar. Si el fabricante ya me da la media y el desvío estándar, genial. Si no, pues yo tengo que sacar. ¿Listo? ¿Cómo obtengo la media? Límite superior más el inferior dividido en 2. Eso me dará mi media, ¿cierto? Que en este caso es 13. Y el desvío estándar, límite superior menos inferior dividido entre 4. ¿Listo? Eso me dará mis desviaciones estándar. Una pregunta muy común que me hacen es, Yuri, bueno, ¿por qué 4? Entonces, 4 porque recuerden que todos los insertos que nos dan los fabricantes, todos, excepto si el fabricante nos dice que va a 3 desvíos estándar. Todos los insertos del fabricante van a 95% de confianza, es decir, a 2 desviaciones estándar. ¿Listo? A 2 desviaciones estándar. Es decir, 2 positivas, 2 negativas. Esto quiere decir 2 y 2 son 4. ¿Vale? Todos los datos de control, todos los rangos de control van a 2 desviaciones estándar positivas, negativas, 95%. Por eso es que yo divido entre 4. ¿Listo? Muchos me hacen la pregunta, Yuri, ¿yo puedo dividir esto en 6? Porque miren que mi gráfico, el que yo estoy construyendo en este momento con ustedes, tiene 2 desvíos estándar. ¿Sí ves? 2 positivos, 2 negativos. Y la pregunta es, Yuri, ¿yo puedo dividir esto en 6? Sí y solo sí. Cuando yo divido en 6 es porque yo voy a tener 3 desvíos estándar, ¿cierto? 3 positivos, 3 negativos. Si yo divido esto en 6, mi rango igual tendrá que ser de 11 a 15. ¿Sí me hago entender? Ojo, porque si usted divide en 4, pero me va a multiplicar para 6, pues resulta que acá me va a dar 16 y acá me va a dar 10. Ojo con eso. Siempre que usted quiere saber si usted hizo un correcto gráfico de Levin-Jennings, lo construyó de manera correcta, revise que la media, pues sea la media que le da el fabricante del inserto o la del rango que usted ha estimado correctamente y que el límite superior y que el límite inferior coincidan con los límites que les dio el fabricante en su inserto. ¿Listo? ¿Por qué? Porque muchas veces yo he visto que hacen esto, se van fuera del rango. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que el equipo les pita y está fuera de rango, fuera de rango. Y dicen, no, Yuri, pero yo me veo dentro del rango y están por acá. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Ahí sí yo les digo, dividan en 4, en 6, en lo que deseen. Pero lo importante es que usted siempre vea que el límite superior y el inferior sean los mismos que los del rango. ¿Listo? La doctora Andrea me dice, ¿cuál es el porcentaje de confianza si se divide entre 6? El 100%, doc, el 99% de confianza, ¿sí? El 99%. Y este estaría al 95%. Digamos que aquí, y me adelanto un poco, digamos que aquí lo importante digamos que dentro del gráfico inicial de Levin-Jennings que construimos, es que no nos salgamos del rango del fabricante. Es decir, divida en 2 o divida en 3, como usted desee, no se puede salir del rango del fabricante. ¿Por qué? Porque la única regla de Westgard que en este punto de partida nos aplica es la regla 1.3s, ¿cierto? Es decir, fuera del rango del fabricante. ¿Sí? Es fuera del rango del fabricante. En este caso, Doc, no aplicamos multirreglas. La doctora Tatiana nos dice que sería más exigente si aplicamos multirreglas. En este caso, aquí donde vamos, no aplicamos reglas. La única regla que nos aplica es que nos salgamos del rango y que cataloguemos esto como error. Si nos salimos del rango, esto sería un error y muy seguramente tú vas a repetir para que esté dentro de control y no fuera de control. ¿Cierto? Entonces, aquí no importa si vamos por arriba, si vamos por acá por abajo, si de aquí me subí para acá, lo importante es que yo no me salga del rango del control. ¿Listo?
Ahora, lo primero es que yo tengo que fijar mi media, fijar mis desvíos estándar, según lo que me dice el fabricante. El segundo paso es que yo debo recolectar mis datos, ¿cierto? Yo debo recolectar mis datos. Y posterior, igual, esa recolección de datos se hace en condiciones de precisión intermedia, diferentes días, ¿cierto? Yo lo hago en diferentes días, diferentes de pronto mantenimientos que le hicieron al equipo, cambios del OTR activo, ¿listo? Entonces yo lo hago en diferentes condiciones analíticas. Luego de que yo recolecto los datos, pues debo tener tres aspectos clave al momento de fijar la propia media de mi laboratorio. ¿Listo? Primer dato. Nosotros y la literatura nos dice, usted puede fijar su media con 20 a 30 datos. ¿Sí? Por eso ustedes lo ven como primer condición, ¿cierto? Como primer aspecto clave. Y aquí hay algo más clave que ese aspecto clave, que es, eso depende. ¿Sí? Ustedes siempre me van a escuchar a mí cuando me dicen, Yuri, ¿qué estrategia? Eso depende. ¿De qué depende? El contexto del laboratorio. Recuerdan que hace poco me preguntaron, Yuri, ¿qué hago con una prueba que yo proceso 2 veces a la semana? Imagínate tú en una prueba que procesas 2 veces a la semana esperando recolectar 30 datos. Pues aquí te dieron 5 meses. Y preciso te cambiaron el lote de control. Entonces, no siempre pueden ser 30 datos. Pero ¿qué pasa si por el contrario yo proceso, soy un centro de procesamiento y yo proceso aproximadamente 3 niveles de control? Perdón, bueno, sí, 3 niveles de control, pero de cada nivel de control yo proceso 3 veces al día, porque me mantengo haciendo recambio de frasco y por cada frasco yo debo procesar control, ¿sí? Por estrategia de calidad yo debo procesar el control. Resulta que 30 datos son 10 días y a veces menos, porque es que Yuri, a veces me llegan más y tengo que poner más frascos. Entonces, ojo que muchos no son tantos y pocos no son too few, ¿sí? Entonces, ojo con el contexto de la organización. Cuando a mí me dicen que son 30 datos, pero yo los consigo en muy poco tiempo, la desviación estándar va a quedar muy pequeñita. Cuando eso ocurre, yo les sugiero que se vayan a más semanas, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Yuri, pero ya tendría 100 datos. Perfecto, el área bajo la curva es 100. ¿Sí? Entonces, miren que es importante que no es solamente decir 20 o 30 datos, sino va mucho hacia el contexto de la organización y cómo yo obtengo esos 30 datos. ¿Listo? Me dicen si quedó claro, ¿vale? En el chat. Segundo, realizar un filtro estadístico. Generalmente, nosotros podemos obtener, digamos que diferentes filtros estadísticos, filtro de graphs, que se los traje hoy para presentarlos, Dixon, Chauvenet, no hay problema. ¿Sí? Lo importante es utilizar un filtro estadístico e eliminar máximo el 10% de los datos. Entonces, ¿el filtro estadístico para qué me sirve? ¿Recuerdan, doctores, qué es un filtro estadístico? En el chat si me pueden colocar. Mientras tanto, acá el doctor Mauricio me dice, si es un poco tiempo, ¿tendremos repetibilidad? No, doc. Tendremos precisión intermedia porque son diferentes condiciones analíticas. Repetibilidad sería en el mismo momento. 30 datos, ahorita ya el doctor Mauricio con el mismo lote reactivo, este mismo control, en este mismo momento lo repites 30 veces. ¿Listo? Entonces no sería repetibilidad, sería una precisión intermedia, pero muy chiquitita, muy chiquitita. Entonces por acá me dicen que el filtro estadístico me ayuda a eliminar datos aberrantes o outliers, ¿listo? Para eso, o datos atípicos, por acá también me dicen, efectivamente, un filtro estadístico me ayuda a eliminar los datos atípicos. ¿Recuerdan que es un dato atípico o un dato aberrante? Ya vamos a ver, mi doctor Oscar, una herramienta. ¿Recuerdan qué es el dato, el outlier? Que está fuera de distribución, diferente al desempeño de los demás, efectivamente. Un outlier es aquel que es diferente a todos los demás, ¿cierto? Es decir,
Un outlier es el que está dentro del rango del fabricante, porque si usted se sale, eso ya es un error. Es aquel que está dentro del rango, pero su desempeño es diferente a los demás. Cuando usted no elimina el outlier, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo por acá mis datos, resulta que ya la media no me quedó acá, ya la media me quedó por acá y la desviación estándar así de grande. ¿Qué pasa cuando yo dejo los outliers? Pues que la media o me la jalonea para arriba, si el outlier era positivo, o si era menor del dato menor, me la jalonea para abajo. Y yo empiezo a ver errores sistemáticos donde no los hay. Porque si ven, donde me quedó la media y donde yo estoy viendo mis datos. Bueno, entonces es por eso la importancia. Realizar el filtro estadístico. Y por último, muy importante, antes de irnos a fijar la propia media del laboratorio, evaluar el desempeño de mi control externo o de mi control interlaboratorial o de ambos. ¿Sí? Yo no puedo irme a la fin a fijar la media propia de mi laboratorio sin o perdiendo de vista el control externo e interlaboratorial. ¿Listo? Entonces es súper importante poder fijar mi media teniendo en cuenta estos tres aspectos. Controles o datos de control obtenidos a partir de precisión intermedia, realizar filtros estadísticos que me permitan eliminar el 10% de los datos aberrantes atípicos outliers y siempre, siempre evaluar el desempeño de mi control de calidad externo y de mi control de calidad interno interlaboratorial. ¿Listo? Esos son tres aspectos clave al momento de fijar la propia media del laboratorio. ¿Listo? Ahora sí, vámonos con el filtro estadístico. Miren que acá yo les tengo un filtro estadístico. Este es un filtro de graphs. Ustedes pueden utilizar cualquier otro filtro. Recuerden que primero creé el gráfico de Levin-Jennings según los rangos que me dijo el fabricante. Segundo, recolecté mis datos. Ya vimos que puede ser 20, 30 o más según el contexto de mi organización. Tercero, tengo que aplicar filtro estadístico para poder fijar la propia media de mi laboratorio y revisar mi control de calidad externa. Vamos en el paso 3, que es aplicar el filtro estadístico. ¿Listo? Entonces miren acá, este es mi filtro estadístico. Yo tengo, acá ustedes ven en un color suave la gráfica inicial, la media de inserto con el desvío del inserto del fabricante y posteriormente que yo aplico mi filtro estadístico, pues voy a obtener mi propia media y mi propio rango, que mi rango va desde 12.1 hasta 14.9. Este filtro estadístico que yo les traigo acá es un filtro de graphs. El filtro de graphs básicamente trabaja por medio de un Z-score, donde lo que él hace es que cada dato obtenido lo compara frente a la media de todos los datos que se obtuvieron para la fijación inicial de esa media. Y a partir de esa media, de esa comparación de cada dato con la propia media, de esos 25 datos se obtiene un score. Ese Z-score se compara según el criterio de graphs, que es esta tabla. Por ejemplo, para 25 datos, el Z-score o la comparación de cada dato frente a la media de los 25 datos no puede superar 2.82, perdón. Todo lo que esté por encima de 2.82 sale. ¿Listo? A mí me gusta mucho este filtro porque ahí me dicen que no pueden ver la presentación. Por favor, me confirman si la están viendo. Sí, sí, sí. Sí, posiblemente sea ancho de banda del participante. Ok, listo, vale, perfecto. Entonces, ¿qué pasa y por qué a mí me gusta tanto el filtro de graphs o los límites de graphs? Porque no tenemos que organizar datos. No tenemos que organizar datos, no tenemos que nombrar datos, cosa que sí se hace con Dixon, ¿sí? Ambos cumplen el mismo papel, o sea el Dixon o sea el Graphs, ambos hacen lo mismo en la misma proporción y te sacan los mismos aberrantes, ¿listo? Pero pues a mí me gusta más este porque es menos complejo, ¿sí? Entonces no necesito organizar los datos, simplemente obtengo una media de todos los datos, saco mi score, que sería básicamente mi dato menos la media, dividido la desviación estándar de todos los 25 datos y ya, lo comparo frente al score de Graph, ¿vale? Y elimino mi dato aberrante. Por acá me decía el licenciado Juan Apolinar que si podía calcular el Z-score para fijar la media.
Sí, digamos que tú podrías validar la media, aunque no es necesario, pero tú, ¿por qué digamos no es necesario? Porque de entrada tú tienes que revisar que el rango que tú hayas fijado propio de tu laboratorio no salga del rango de inserto. ¿Sí? Si ves que no salga del rango de inserto. Si ya te salió del rango de inserto, ya ni hagas Z-score, porque ya ni cumple con el rango de inserto. ¿Sí? Entonces, digamos que anteriormente sí se utilizaba el Z-score, que era tomar la media que a mí me dio frente a la media del fabricante y sacarle un score que tenía que estar entre más o menos 1.5 o 2. ¿Sí? Pero pues básicamente el rango de mi laboratorio pues tiene que estar dentro del rango de inserto. Ya si se te salió el rango de inserto, ya ahí, ahí sí ya no hay tu tía que valga, ya le puedes decir a Wolfen que te entre en tu rango, pero si no le entra a Wolfen en el rango del inserto de él, tienes un mal desempeño. ¿Listo? Me van diciendo, por favor, me van retroalimentando si estoy siendo clara con la explicación y con las preguntas. ¿Listo? La doctora Whitney me dice, intenté trabajar con GRAPS y sentí que era más laxo comparado frente a Dixon. ¿Alguna recomendación frente a uno o el otro? No, doc. Realmente en los ensayos que yo he hecho usando el uno o el otro, ambos eliminan los mismos datos aberrantes. No es que uno me elimine más, el otro menos. Si en dado caso fuera así, que tú dices, es que Grabs es más laxo, yo te diría, ¿será que Dixon no es menos, es más apretado y por eso genera al final errores tipo beta o tipo alfa, perdón? Podría ser ese, ¿sí? Entonces, digamos que en la experiencia que yo he tenido, ambos me han eliminado la misma cantidad de datos aberrantes. Ojo, eso sí, con lo que les voy a decir, muy importante. Cuando usted identifique el dato aberrante, elimínelo, ¿sí? Porque es que muchas veces no lo eliminan, mira, esta es la nueva media. Entonces, ¿qué pasan? Ah, Yuri, identifiqué un dato aberrante. Y van y me fijan la misma media con el aberrante, ¿sí? Van y me ponen nuevamente esta misma media. Entonces, ojo con eso, ¿no? Sacar el dato aberrante, ¿listo? Muy bien. Sigamos por acá y ya, pues voy a obtener mis datos. Pregunta, doctores, ¿cómo ven este desempeño? Este desempeño frente a inserto, cuéntenme en el chat, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Aquí los doctores, yo lo veo bien. Sí. No, no, ¿cómo ven ese desempeño? Bien, está preciso, frente a inserto tiene un buen desempeño. Ok, muy bien, mi doctora. Frente a inserto yo lo veo bien, ¿cierto? El doctor Julio me dice, pues Yuri, eso está preciso, yo lo veo ahí, pero ¿qué pasa cuando yo fijo mi media? No sé si a ustedes les ha pasado que ustedes tienen los rangos de inserto y su gráfica se ve muy linda y cuando le dan fijar a la media, ¡fum! Es como si se hiciera un zoom y todo se les saliera como de control. ¿Sí? No sé si les ha pasado y les da, algunos me dicen, Yuri, yo como que me devuelvo, eso ya me da susto, ¿cierto? Entonces, no les dé susto. Es que básicamente eso es lo que debe pasar, porque usted ya está fijando su propia media, ¿listo? Entonces, no se asuste. Muy bien, mi doctora Jessica, estamos viendo sesgos positivos, sesgos negativos. De ahí la importancia de fijar la media del laboratorio. Cuando fijo la medida del laboratorio, ahí sí es que ya me empiezan a aplicar las reglas de Wesker, o errores, reglas de error aleatorio, como tipo 1.3S, R4S, reglas de error sistemático, 2.2S, 10X, 4.1S, ¿listo? Y la regla 1.2S, que ya está difunta y que descanse en paz, ¿listo? Ya regla 1.2S ya no se utiliza ni como advertencia, ¿vale? Entonces, ¿qué es importante acá, doctores? Reglas de error sistemático cuando se nos presentan en hemostasia, por ejemplo, dímero de fibrinógeno, factores, ojo con las calibraciones, tiempos de calibración súper prolongados por allá más. Errores sistemáticos, por ejemplo, que ustedes vean, pueden ser
compárenlos siempre con interlaboratorial, doctores. Siempre compárenlos con interlaboratorial. Primero para aseverar que sea un error sistemático. Luego, si ustedes dicen, Yuri, sí tengo un error sistemático, pilas con el manejo del material de control, del reactivo. Miren que ahí está la clave del asunto en hemostasia. El manejo del material de control del reactivo es fundamental. Errores sistemáticos y muchas veces aleatorios, condiciones ambientales, temperatura, humedad altas, realmente nos generan ese tipo de errores. Yo pienso que hay, el manejo del agua también, por ejemplo, en la reconstitución del material del control es importante y de la calibración de las pipetas. También hemos tenido asuntos de errores aleatorios y sistemáticos por ellas. Creo que esos serían como los máximos, los errores que generalmente se presentan y mucho error de hemostasia, doctores, en mi experiencia, fijación de media, mucho error que he visto que es sistemático, que al final no llega a hacerlo es por fijación de media. ¿Listo? Muy bien. Súper importante. Quinto paso, análisis y toma de acción. Entonces siempre debo llenar mi bitácora y tomar mi acción. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo tomo mi acción de mi error aleatorio, ¿cierto? ¿Qué estoy haciendo? Si estoy reprocesando nuevamente, ¿cuál fue la causa raíz que identifiqué? Si es de mi error sistemático, igualmente, pero siempre, doctores, recuerden, siempre dejar escrita su bitácora, sea porque lo tengan en el software, sea porque lo tengan en un Excel, sea porque lo tengan manual, siempre llenen la bitácora. Así les dé bien. Así les dé bien, debe haber un análisis del desempeño de su control de calidad. ¿Listo? Me voy para preguntas antes de entrar al siguiente tema. Y por acá la doctora Andrea nos decía, cuando se inicia un nuevo lote de control de calidad, algunos proveedores, especialmente los proveedores de tercera opinión, adicional a la valoración de inserto, entregan reportes mundiales según analizador, técnica, etc. Ajá, Doc, igual, acá lo puedes obtener por Werfen, te pueden dar también el reporte de ACUTRAC, que es mundial, igual pasaría. La pregunta de la doctora Andrea es, ¿podría emplear esa media o necesariamente se debe iniciar con rango de inserto? No, Doc, podrías iniciar con media y rango de grupo par. No habría ningún problema. Si utilizo la media de dichos reportes mundiales, igual después debo fijar mi propia media. Sí, siempre debes fijar tu media, porque la media del grupo par, que es lo que vamos a ver en nuestra próxima clase, es lo que te da el sesgo. Y tú en tu control de calidad interna estás evaluando la imprecisión. ¿Sí? Entonces tú tienes que fijar tu propia media para después compararte con el otro a ver cómo está tu sesgo y tienes que evaluar tu propia imprecisión con tus rangos, no con los rangos del grupo par. ¿Listo? Frente a inserto un buen de... Ah, ok, listo, y esto era lo que me estabas diciendo. Vale. La doctora Tatiana nos dice, ¿qué criterio de aceptación debo tener para mi nueva media? Entonces, Doc, primero que no se te salga del rango del inserto. Sí, yo pienso que ese es un buen criterio de aceptación, que no se salga del rango de inserto. Segundo, recuerda que nosotros cuando fijamos la propia media del laboratorio, no solamente fijamos la media, también fijamos las desviaciones estándar. A veces se nos olvida eso. Se nos olvida que yo estoy fijando es mi gráfico de control. Uno le dice generalmente voy a fijar la media, pero realmente uno está fijando su gráfico de control, es decir, su media y sus desviaciones estándar. Entonces, tengo que tener en cuenta que toda mi gráfica pues esté dentro del rango del fabricante. Como les decía, ¿puedo usar el Z-Score? Sí, puedo usar el Z-Score, pero igual ya sé que si estoy por fuera del fabricante, pues ya estoy en un debe, ¿no? Ahora, súper importante, Doc. Criterios para aceptar la media, inclusive ni siquiera para aceptarla, para fijarla, que tu control de calidad externo y o interlaboratorial tengan buen desempeño. ¿Listo? Eso es fundamental. ¿Vale? Me van diciendo, por favor, en el chat si están quedando claras mis respuestas a sus preguntas. El licenciado Polina nos dice, inquietud. He leído en varios textos que la regla 4.1s solo es error sistemático, solo si está asociada a la regla 1s. ¿Aún sigue actual o no? Sí, Doc. Sí, no. Realmente creo que salió una última publicación del doctor Westgar
Sin embargo, digamos que 4.1S sí son 4 datos por debajo de la primera desviación estándar. Sin embargo, y por favor, Andrés, ahí me le tomas foto, hace unos días salió un artículo, bueno, no, un post del profesor Westgard. Te lo voy a traer para que lo revisemos porque si nos habla de si sí o si no aplicaría 1.2S cuando tengo 4.1S. Entonces, esa me queda también como tarea para traerte el post. ¿Listo? La doctora Marta nos dice, ¿qué desviación de la media del fabricante es permitido para nuestra propia media? No, Doc, ya la propia media tuya es tu propia media, ¿sí? ¿Qué tanto yo me puedo desplazar de mi media a la media del fabricante? Eso lo podrías saber con un Z-score y podría ser entre más o menos 1.5, ¿sí? Básicamente. Es como esa diferencia. Pero vamos a ver que cuando ya tenemos herramientas como el interlaboratorial, ya nos regimos, es más que por la media del fabricante, por la del grupo par. Es más relevante, más importante y de más alto impacto. Sin embargo, si tú dices, Juni, no tengo, ¿qué hago? Pues nada, Doc, saca un Z-score. La media que te dio de tu laboratorio menos la media del inserto dividido la desviación estándar del inserto. Este es un Z-score o un SDI, también lo conocen así, y esto tiene que darte entre más o menos 1.5, máximo 2. Pero sí o sí, este es lo máximo que se te puede desviar. Tu media, vamos acá, tenemos la media del fabricante. Tu media puede desviarse más o menos 1.5 desvíos estándar de la del fabricante. Eso es lo que estamos diciendo, que tu media puede estar por acá o por acá. Pero que es importante, que si el rango, por ejemplo, del fabricante llega hasta acá, pues Doc, tú no te vas a poder pasar de acá. Es decir, así tu media esté acá, tu desviación estándar, tus 3 desviaciones estándar tienen que estar máximo hasta donde está el desvío máximo del fabricante. Tus desviaciones estándar no pueden ser tan grandes que lleguen hasta acá. Por eso les digo que no es solo importante fijar la media, sino darnos cuenta del desvío estándar de mi gráfico, ¿sí? No solamente fijo mi media, sino fijo todo mi gráfico. ¿Por qué? Porque yo puedo estar aquí, está el fabricante, aquí estoy yo, pero mi desviación termina por acá. Pues me salgo del rango del fabricante, entonces pues igual ya estoy por fuera y no cumplo con la especificación, ¿ves? Entonces sería eso, ¿vale? No sé si mi doctora Marta si nos quedó claro y no sé también mi doctora Andrea, Camila Ávila, si nos quedó clara mis respuestas a tus preguntas. Por acá mi doctora Andrea también me dice, y si mi ensayo de aptitud no tiene desempeño satisfactorio, ¿cómo fijo la media? No la puedes fijar, doc, hasta que no corrijas el desempeño de tu control externo e interlaboratorial. No puedes fijar la media. Tienes que seguir trabajando con la media del inserto o la del grupo par. No la puedes fijar. ¿Listo? Vale, perfecto. Se nos fue el tiempo, doctores, y no hemos terminado. Bueno, a la pregunta, ¿qué hago cuando yo tengo una prueba de baja rotación en hemostasia? ¿Cómo fijo la media? ¿Cómo hago el seguimiento? ¿Listo, doctores? Entonces, hoy vamos a hablar de la estrategia de lotes cruzados y de desvío estándar temporal. Y con esta me despido y vamos a dejar para la próxima clase los buenos hábitos de análisis de control de calidad interno porque quiero detenerme ahí unos minutos, ¿listo? Entonces, sé que se nos está agotando el tiempo, pero con esta me despido. La estrategia de lotes cruzados ha sido una estrategia que se ha documentado por diferentes autores y diferente bibliografía. Yo lo que sugiero es que hagamos una estrategia con base a lotes cruzados. ¿Por qué? Porque la estrategia es un poco costosa. ¿En qué se basa la estrategia de lotes cruzados? Se basa en que yo tengo un lote A, ¿cierto? Que estoy utilizando, pero resulta que este lote A se va a acabar, va a morir. Entonces yo cruzo un lote B y empiezo a procesar tanto con el lote A mi material de control como con mi lote B. Y esto lo hago durante 8 a 10 procesos, llámese en días, llámese en procesamientos porque yo lo paso 3 veces al día. Ah, bueno, mentiras, esto es de baja rotación, de 8 a 10, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana. ¿Listo? Entonces, básicamente yo lo voy a procesar 8 a 10 veces.
Porque esta estrategia de lotes cruzados, yo le digo que es con base, porque resulta que Yuri, digamos que para nuestro tipo de hemostasia, yo sugiero, bueno, se acabó, acá el lote A, no lo cruce con el B, sino arranque aquí el B, ¿listo? Pero usted, ¿cómo va a arrancar ese lote? Pues con los datos de inserto, ¿cierto? Con los datos de inserto. La DOC me dice, con los datos del grupo par, listo, con los datos del grupo par, ¿cierto? Usted va a fijar la media y los límites de ese inserto, ¿vale? Entonces, usted va a procesar durante 8 a 10 veces. Usted va a estar procesando, ¿cierto? Usted va procesando hasta que tenga sus 8 o 10 datos. Cuando usted tiene esos 8 a 10 datos, usted va a obtener la media de esos 8 a 10 datos. Usted va a obtener una media de esos 8 o 10 datos. ¿Listo? Y el desvío estándar que va a obtener, porque recuerden que ustedes no fijan la media, usted fija toda su gráfica, su media y sus 3 desviaciones estándar. Las desviaciones estándar las van a obtener de manera temporal. ¿Eso qué quiere decir? Va a tomar el coeficiente de variación del lote anterior, es decir, del lote A, con la media o el promedio de estos 8 datos y lo va a dividir en 100 para obtener un desvío estándar temporal. ¿Temporal hasta cuándo? Pues hasta cuando llegue a 20. ¿Esto qué le va a permitir? Que con 8 datos usted fije la media. Yuri, pero la desviación estándar no me queda pequeña con 8 datos. No, porque es que usted no está usando los 8 datos para fijar su precisión, o sea, su desvío estándar. Usted está usando el coeficiente de variación del estado del arte que trae de atrás para fijar su desviación estándar. ¿Sí me hago entender? Entonces, la desviación estándar va a estar fija a través de qué? De un estado del arte del laboratorio, de lo que usted ha venido manejando a lo largo del tiempo con el lote anterior. Obviamente, esto lo tiene que hacer para el nivel 1, para el nivel 2, para el nivel 3, ¿cierto? Para con el coeficiente de variación del nivel 1, del nivel 2, del nivel 3, del PT, de la PTT, del INR, del factor 2, 5, 7, de los factores que usted tenga, ¿cierto? Del fibrinógeno, del dímero, de las pruebas que tengan baja rotación. En este caso, por ejemplo, PT, PTTA, no, Yuri, esas son de alta rotación. Perfecto. Factores, estos sí son de baja rotación. Entonces, vamos con los factores y los podemos tener por esa estrategia de lotes cruzados. ¿Sirve? Sí. Casos de éxito, sí los tenemos y nos han servido muchísimo. ¿Por qué? Primero, para monitorizar correctamente el desempeño de mi procedimiento de medida. Ya no estoy con los rangos del fabricante ni con los rangos del grupo par, sino con mis propios rangos basados en mi estado del arte. Segundo, cuando yo quiero obtener sesgos, es más fácil porque yo ya tengo la media mía de mis 8 datos que puede ser comparada con una media del grupo par o con una media de comparación con la cual yo me quiera llegar a comparar. Tomar decisiones, claro, son más fáciles porque yo ya tengo una visión de cómo está mi precisión, pero también cómo está mi veracidad. ¿Listo? Entonces, esta estrategia nos ha servido mucho. Y, por ejemplo, el sesgo nos ayuda mucho a hallarlo para cuando medimos indicadores de competencia técnica con una frecuencia que es baja, por ejemplo, con una frecuencia bimestral o mensual, si tenemos ya los 8 datos, ¿no? Entonces, es un poco eso y nos ha servido y nos ha ayudado mucho en el área de hemostasia. ¿Listo, mis doctores? ¿Dudas, preguntas o inquietudes hasta acá? No sé, mi doctor, que me habían preguntado acerca de qué hago con esos procedimientos de medida que son de baja rotación, mi doctor Juan Andrés Velázquez, si nos quedó clara la respuesta. Y mi doctora Andrea Camila, si nos quedó claras mis respuestas a tus preguntas. Ok, perfecto. Esta estrategia viene muy bien para esos procedimientos de medida. ¿Listo? Entonces, doctores, para la próxima clase, ¿yo a qué les invito? Les invito a que utilicen filtro estadístico, a que escojan un procedimiento de medida, un hito nomás. Recuerden que yo les dije, escojan uno y la anterior clase hagan estado del arte. Pues les digo, escojan uno y miren en la tabla Westgard que les compartí cuál especificación de calidad pudieran implementar en su laboratorio. ¿Listo? Y de ese mismo procedimiento de medida, fíjele la media.
revise cómo está su control externo. Si tiene un buen desempeño, haga un filtro estadístico y fije la media. ¿Listo? Y fije la media. ¿Vale? Entonces, ya, y bueno, y si tiene uno de baja rotación, haga los lotes cruzados, pero pónganlo en práctica. ¿Sí? Pónganlo en práctica. Por ahí Andrés ya nos estaba escribiendo que antes de la próxima clase les iban a decir cómo ingresar a las memorias. ¿Listo? Si no, pueden anotar, si no, toman foto con la profe aquí de fondo y listo. La idea es que lo empiecen a aplicar y que en la próxima clase, puedan traernos estos, digamos, dudas, preguntas, inquietudes que tengan acerca de esta implementación o, por qué no, sus ejercicios. ¿Listo? Entonces, a ustedes, mis doctores, muchísimas gracias. Para la próxima clase vamos a ver buenos hábitos para el análisis de control de calidad y les voy a traer el decálogo de los 10 no, de lo que no podemos hacer en la parte de control de calidad analítico, porque muchas veces tenemos cosas en las que fallamos. Entonces vamos a ver el decálogo de los 10 no. ¿Listo? No sé, Andrés, si tenemos alguna otra pregunta por ahí, inquietud que tengamos. No, no hay preguntas por ahora. Simplemente, pues agradecer esa sesión tan interactiva. Vemos que está en tiempos muy dinámica. Recordarles con esta pieza promocional que estamos colocando acá, simplemente la próxima sesión que tenemos el martes 19 de mayo a la misma hora, 4 a 6 p.m. hora Colombia, donde pues ya como hiciste el spoiler, pero vale la pena nombrarlo nuevamente: control interlaboratorial, evaluación de la veracidad y comparabilidad. Entonces, si no tenemos más preguntas, agradecerles su puntualidad, su interés por la academia, y claramente los esperamos en la próxima sesión para continuar aprendiendo de la experticia de la doctora Yuri Rodríguez. Muchísimas gracias a todos y tengan ustedes una buena tarde. Doctora, gracias. Listo, a todos ustedes, muchas gracias. Nos vemos el 19 a la misma hora por el mismo canal. Chao, chao.